Golpe militar de Uriburu. Cae Irigoyen. Primera Copa Mundial de Fútbol. El Zeppelin visita a Buenos Aires. Gardel muere en Medellín. Estalla la Segunda Guerra Mundial. La batalla del Río de la Plata. El 6 de septiembre de 1930, a las 8 de la mañana, 900 soldados y 600 cadetes del Colegio Militar avanzaron sobre la Casa Rosada y, por el camino, sus botas aplastaron la legalidad democrática. El presidente constitucional Hipólito Yrigoyen fue derrocado por el general José Félix Uriburu. Como resultado del primer golpe militar, sobrevendría medio siglo de inestabilidad institucional. La calle era un volcán y los aviones militares cruzaban el cielo. Se rumoreaba que en La Plata se habían movilizado algunas guarniciones en respaldo del orden constitucional. Yrigoyen viajó a la capital bonaerense, pero se dio cuenta que estaba solo y escribió: ante los sucesos ocurridos, presento en absoluto la renuncia al cargo de presidente de la Nación Argentina. Dios guarde a usted. El 11 de septiembre, Yrigoyen es embarcado a bordo del buque Belgrano y confinado en la isla Martín García. Los conservadores del más viejo estilo volvieron al gobierno. El elitismo autoritario de los nacionalistas comenzó a hacerse oír en la calle. La Argentina estrenaba lo que daría en llamarse década infame. El 13 de marzo de 1930, en el Observatorio Lowell de Estados Unidos, el astrónomo Clyde Tombaugh descubrió un nuevo planeta, Plutón, situado a 5.900 millones de kilómetros del Sol, o sea, a una distancia 40 veces mayor que la que separa a la Tierra del Sol. Tras descubrir la dimensión más lejana de la galaxia, la humanidad se adentró en la dimensión más íntima del átomo. Los esposos Frederick e Irene Joliot-Curie bombardearon el berilo con partículas alfa y produjeron radiación de energía. El británico James Chadwick descubrió que se trataba de neutrones. El descubrimiento de las nuevas partículas elementales llevó al físico alemán Werner Heisenberg a revisar la teoría del núcleo atómico e identificó en los protones y neutrones la estructura esencial del núcleo. En diciembre de 1936, el químico Otto Hahn y el físico Fritz Strassmann consiguieron la fusión de núcleos atómicos de uranio. Nacía así la posibilidad de aprovechar la energía nuclear. También los materiales plásticos experimentaron un desarrollo espectacular. Aplicando altas temperaturas y suavizantes, George Wick logró en 1935 el polivinilcloruro irrompible. Nacía el PVC, plástico omnipresente y ecológicamente polémico. El norteamericano Wallace Hume Carothers desarrolló en los laboratorios DuPont un material totalmente nuevo, el nylon. Era muy parecido a la fibra natural, pero duraba más, era más elástico y se rompía menos. En 1938, DuPont comenzó la producción en serie de nylon. En junio de 1939, la coquetería femenina se puso de pie. Salían al mercado las primeras medias de nylon.
Entre el 13 y el 30 de julio de 1930 se disputó en Montevideo la primera Copa Mundial de Fútbol. Participaron de la competencia 13 selecciones, 4 europeas y 9 americanas. Se agruparon los conjuntos en 4 zonas, una de ellas con 4 participantes y las otras con 3. Clasificaba el primero de cada una y luego se disputaban las semifinales y las finales. Argentina fue imbatible hasta llegar a la final. Venció a Francia, México y Chile en la primera rueda y a Estados Unidos en la semifinal. Pero en el último partido cayó ante Uruguay por 4-2, luego de ir ganando 2-1 en el primer tiempo. Aquel día la Argentina formó con Botazo, De la Torre, Paternoster, J. Evaristo, Monti, Suárez, Peusele, Baralo, Stabile, Ferreira y M. Evaristo. En el Estadio Centenario hubo 10.000 argentinos que presenciaron en silencio el festejo de los uruguayos. El 12 de julio de 1930 a las 6 de la mañana, un tranvía cae al riachuelo, 81 muertos. Se inaugura en Nueva York el Empire State Building, el edificio más alto del mundo en ese momento. El gángster de Chicago, Al Capone, es detenido por evasión de impuestos. El 14 de abril de 1931, las multitudes ganaron las plazas y las calles. España se había acostado monárquica y había amanecido republicana. 2 días antes, en las elecciones municipales, los partidos republicanos habían reventado las urnas. Había nacido la Segunda República Española. El rey Alfonso XIII se marchó rumbo al exilio. Niceto Alcalá Zamora fue el nuevo jefe de Estado. La bandera tricolor sustituyó a la monárquica y el legendario himno de Riego desplazó a la marcha real. La República fue recibida con ilusión por el pueblo. La Segunda República emprendió una serie de reformas que afianzaron el apoyo de las capas medias y populares. Se emprendió la reforma agraria, se reconoció el divorcio y se promulgó el voto femenino. Pero la ilusión colectiva comenzó a resquebrajarse cuando afloraron las diferencias internas. Los altos mandos militares y los conservadores añoraban sus antiguos privilegios. El alto clero también. La quema de iglesias por parte de los anarquistas fue el caldo de cultivo para la reacción. Las elecciones municipales y legislativas de 1933 abrieron el paso a la derecha, que inauguró el llamado Bienio Negro. Fueron anuladas algunas medidas progresistas y se reprimieron las revueltas obreras. En las elecciones legislativas de 1936 triunfó el Frente Popular, que aglutinaba a todas las fuerzas de izquierda. Después de las elecciones de 1936, el espectro político español se radicalizó. La derecha comenzó a golpear las puertas de los cuarteles y el ejército comenzó a conspirar. Se trataba de restaurar el orden. La paracaidista alemana Lola Schroeffer bate el récord mundial con un salto desde 7.000 metros. Aldous Huxley publica su novela Un mundo feliz, toda una ironía del siglo. El 30 de julio de 1932, el vicepresidente norteamericano Charles Curtis inauguró los 10º Juegos Olímpicos en Los Ángeles. El desfile de los 1.408 deportistas de 37 naciones fue presenciado por 100.000 espectadores.
El norteamericano John Anderson fue el mejor lanzador de disco en la categoría masculina. Alcanzó 49 metros 49 centímetros. Janusz Kusocinski de Polonia consiguió la medalla de oro en los 10.000 metros. Los estadounidenses dominaron en salto de longitud. Ed Gordon se impuso con un salto de 7 metros 64 centímetros. El rosarino Juan Carlos Zavala ganó la maratón olímpica. Pasó a la historia como el ñandú criollo. En 1932 comenzó la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay. El móvil era el control del petróleo del Chaco Boreal. La empresa norteamericana Standard Oil poseía numerosas concesiones en el sur de Bolivia y le interesaba conseguir una salida al mar. La Union Oil Company, subsidiaria de la Shell, tenía concesiones en Paraguay. La rivalidad entre estos intereses estimuló la guerra. La Guerra del Chaco arrojó un saldo de 100.000 muertos. La paz definitiva se firmó en Buenos Aires el 21 de julio de 1938. El Chaco Boreal fue partido entre Paraguay y Bolivia. En 1937, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas recibió el Premio Nobel de la Paz por su mediación en la Guerra del Chaco. El 30 de enero de 1933, Paul von Hindenburg, presidente de Alemania, nombró a Adolf Hitler canciller del Reich. La República de Weimar no había podido sostenerse y su proyecto democrático se vino abajo. La crisis económica mundial, detonada por el crack del 29, había golpeado duramente a Alemania, también castigada por las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. La desocupación llegó al tope de 6 millones de desocupados. La democracia no pudo sostenerse. El partido nazi aprovechó el descontento social. Del 18% de los votos obtenidos en 1930, pasó al 37% en las elecciones de julio de 1932. Las antiguas élites económicas y políticas presionaron para que los nazis participaran en el gobierno. En enero de 1933, von Hindenburg accedió. El 27 de febrero de 1933 ardió el Reichstag. Hitler acusó a los comunistas de haber incendiado el Parlamento y suspendió las garantías constitucionales. Numerosos comunistas y demócratas fueron encarcelados. Hitler impuso a Hindenburg las leyes de emergencia para la protección de la nación y del Estado, que facultaban a gobernar por decreto sin la intervención parlamentaria. Los gobiernos regionales fueron unificados bajo el poder central. Se suspendió el derecho a la libre agremiación y el Frente Alemán del Trabajo, organización vertical, reemplazó a los antiguos sindicatos. En mayo de 1933, 20.000 libros que para los nazis eran de autores judíos, comunistas y decadentes fueron quemados. La muerte de Hindenburg fue aprovechada por Hitler. El 2 de agosto de 1934 se autoproclamó Führer y canciller del Reich, o sea, jefe del gobierno y del Estado. También se convirtió en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los soldados debían jurar lealtad personal al Führer. Alemania marchaba a paso de ganso. El presidente norteamericano Franklin Roosevelt prohíbe la exportación de oro para paliar la crisis económica.
José Antonio Primo de Rivera funda Falange Española. El fascismo afila sus cuchillos en España. Se firma en Londres el Pacto Roca-Runciman, que compromete seriamente las exportaciones de carne argentina. El aviador estadounidense Willie Post consigue dar la vuelta a la Tierra en solitario en 186 horas. Los años 30 estuvieron signados por un clásico de Hollywood, Lo que el viento se llevó, estrenada el 15 de diciembre de 1939. Grandes estrellas encabezadas por Clark Gable iluminaron una epopeya de amor, pasión y odio en tiempos de la Guerra Civil Norteamericana. Junto a Clark Gable debutó una estrella inglesa casi desconocida, Vivien Leigh, en el papel de la obstinada Scarlett O'Hara. La crítica y el público vibraron. Entre tanto, dos locos lindos, el gordo y el flaco, se enrolaban en la Legión extranjera. Era y sigue siendo conmovedor. El absurdo choque entre la torpeza innata y la disciplina castrense nacía de un drama de amor. El gordo quería olvidar la ingratitud de su última novia. Locos del Aire, dirigida en 1939 por Edward Sutherland, terminó por lanzar al gordo y al flaco al estrellato. La novela de Heinrich Mann, El profesor desquiciado, aparecida en 1905, inspiró otro clásico, El ángel azul. El mundo se rindió ante una sugestiva Marlene Dietrich que encarnaba a Lola, una actriz de revista que enloquecía a los hombres. En El ángel azul, el director Joseph von Sternberg trazó el perfil de un mito del siglo, la vampirización de un hombre por parte de una mujer fatal. En la Argentina, flaco, ojos brillantes, risa abierta, Luis Sandrini debutó en Tango. Seguramente. Película dirigida por Luis Mogliabart y que reunió a un elenco estelar. Tita Merello, Libertad Lamarque, Azucena Maizani y Pepe Arias. Sandrini filmará luego en México y España y su fama se paseará por toda América, pero echará raíces para siempre en el celuloide nacional. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuánto volverá. Medio año después del golpe de Uriburu, el 5 de abril de 1931, los radicales ganaron en la provincia de Buenos Aires, pero las elecciones fueron anuladas. Meses más tarde, proscripto el radicalismo, en las presidenciales triunfó el candidato de la llamada Concordancia, el general Agustín P. Justo. Fue la consagración del denominado fraude patriótico. Hasta los muertos votaron. Aunque en 1935 se levantó la proscripción del radicalismo, en 1938 Justo maniobró y logró imponer al antipersonalista Roberto M. Ortiz,
quien se comprometió a terminar con los métodos fraudulentos. La crisis mundial desatada en 1929 no perdonó a la Argentina. La caída de los precios internacionales de las carnes y los cereales agravó la depresión. Cundieron la miseria y la desocupación. Aún hoy, muchos recuerdan esos años como la década infame. Se estrena la obra Bodas de Sangre de García Lorca. La protagonista es Margarita Xirgu. El tenista británico Fred Perry derrota al australiano Jack Crawford y gana la final de Wimbledon. Henry Miller escandaliza al mundo con su novela Trópico de Cáncer. La Unión Soviética rompe su aislamiento internacional e ingresa en la Sociedad de las Naciones. A pesar de la delicada situación económica y política, la vida continuaba. La industria sorprendía con sus electrodomésticos, licuadoras, cortadoras de pan y de fideos, ralladoras y aspiradoras. Los lavarropas y los lavaplatos automáticos liberaban a la vieja del piletón. Cocinar se volvió más fácil. Los frigoríficos de las heladeras abrieron el paso a los congelados y dieron vuelta a toda una tradición alimenticia. También cambió la organización del tiempo libre. La familia cerraba filas alrededor de la radio. Oír voces dejó de ser una locura. También nacieron las primeras emisiones regulares de televisión. El 22 de agosto de 1932, la BBC inglesa inició su programación. El mismo año comenzó en Estados Unidos la National Broadcasting Company, la NBC. La Columbia Broadcasting Company, la CBC, le hizo la competencia con una revista semanal, la Wide World Review. Las comedias musicales en el cine hacían soñar. Las estrellas con sus cejas depiladas, labios trazados por el rouge y párpados sombreados esbozaron un nuevo perfil de belleza. Se impuso la vestimenta elegante y atrevida, sobre todo para vestir de noche. Las damas soñaban con vestir de largo, envolverse en telas brillantes, mostrar los hombros desnudos y sugerir audacia con un escote a la espalda. A comienzos de octubre de 1934, una cruz de 35 metros de alto se levantó junto al Monumento de los Españoles. Presidiría las celebraciones del primer Congreso Eucarístico. Más de 130.000 chicos vestidos de rojo y blanco se dieron cita, rodeados por más de 1 millón de hombres y mujeres unidos por la oración. El 10 de octubre llegó en carroza Monseñor Eugenio Pacelli, quien luego sería el Papa Pío XII. Buenos Aires vivió una explosión de fe. Unos meses antes, en la fría mañana del 30 de junio de 1934, el Graf Zeppelin surcó el cielo de Buenos Aires. La aeronave, comandada por el capitán Lehmann, era como un inmenso cigarro plateado y silencioso. Los porteños la contemplaban como a un extraterrestre, pero se sentían halagados por la visita de esa maravilla. Ese día las autoridades decretaron feriado. El escritor Manuel Mujica Lainez sacó un pasaje y se embarcó. Cosas de un dandy. El 3 de octubre de 1935, las tropas italianas invadieron Abisinia, la actual Etiopía, en África. Mussolini proclamó a Italia heredera del antiguo imperio romano y le propuso a los italianos reconstruirlo. Como los antiguos césares, gli italiani respondieron al duce con el brazo en alto. Desde su acceso al poder en 1922,
Mussolini se propuso modificar los tratados resultantes de la Primera Guerra Mundial. En el verano de 1934, Hitler y Mussolini sostuvieron su primer encuentro en Venecia e intercambiaron delirios de grandeza. En diciembre de 1934, el oasis de Walwai, reivindicado tanto por la Somalía italiana como por Abisinia, le sirvió al duce como pretexto para que sus tropas avanzaran. En febrero de 1935, Italia embarcó contingentes de tropas rumbo a África. Francia y Gran Bretaña miraron a un costado. Querían contentar a Italia y ganarla como aliada. En la conferencia de Stresa, Mussolini les sonrió complacido. 4 días después de iniciada la invasión de Abisinia, la Sociedad de las Naciones condenó a Italia como agresora y le impuso sanciones económicas. París y Londres se encargaron de que las sanciones fuesen más formales que concretas. Los fascistas obtuvieron la victoria en el monte Abradam y ocuparon la capital Addis Abeba. El 9 de mayo de 1936, Italia se anexionó a Abisinia. Víctor Manuel III, rey de Italia, se proclamó emperador de Etiopía. Durante la guerra, Alemania había ayudado a Italia con suministros de petróleo. Los delirios de grandeza intercambiados en Venecia resultaron no ser solo delirios. El 25 de octubre de 1936, Hitler y Mussolini formaron el eje Berlín-Roma. Al pacto se adhirió también Japón en 1937. Ya estaba perfilado el bloque que más tarde iniciaría la Segunda Guerra Mundial. El 11 de diciembre de 1937, siguiendo los pasos de Hitler, Mussolini se retiró de la Sociedad de las Naciones. El geofísico estadounidense Charles Francis Richter desarrolla la escala para medir la intensidad de los terremotos. Nace en Nueva York la Asociación de Alcohólicos Anónimos, como medida de autoayuda contra el alcoholismo. Ferdinand Porsche presenta un nuevo prototipo Volkswagen. Nace el escarabajo. El 24 de junio de 1935, los argentinos sintieron que el corazón se les paraba. En Medellín, Colombia, volando desde Bogotá, el zorzal se había venido abajo. En el aeropuerto Olaza Herreras, el avión que lo llevaba chocó en el momento del despegue contra otra máquina que estaba en la pista. Solo se reconoció que los restos eran los de Carlos Gardel cuando se encontró una rastra, 2 espuelas, un llavero y un puñal de oro que le pertenecían. A los 45 años de edad se iba para siempre el morocho que nunca tuvo canas, que se peinaba con brancato y se lustraba el pelo con aceite de nuez. Más allá del bien y del mal, había simpatizado con Irigoyen y celebrado con un «Viva la Patria» el golpe de Uriburu, pero en el Café de los Angelitos se enardecía con el verbo de Palacios, Repetto y Juan B. Justo. Burrero incontrolable, en las giras jugaba por telegrama. Ganase o perdiese, Gardel era una fija que siempre se daba. Cuando llegó el ataúd, el país tomó conciencia de la tragedia. 500.000 de argentinos acompañó los restos hasta la Chacarita, donde el mudo ahora fuma un cigarrillo que nunca se apaga. Aún se lo ve avanzando por un caminito que el tiempo nunca borrará. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a cortar mi lugar. Caminito que entonces estaba. En Estados Unidos, una intensa helada congela las cataratas del Niágara. La empresa Osram presenta los primeros tubos fluorescentes. El primer helicóptero, el Focke-Wulf F-6, supera su vuelo de pruebas.
En la Argentina aparecen los trajes de baño que, según un aviso, modelan la silueta de la mujer. El 18 de julio de 1936 se produjo un levantamiento militar en Marruecos. El pueblo español se movilizó en defensa de su república y formó milicias en las principales ciudades. En febrero de 1936, el Frente Popular, integrados por republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, había triunfado en las elecciones legislativas. Sin embargo, el triunfo de la izquierda no bastó para que cesaran las manifestaciones y los estallidos anticlericales. La derecha comenzó a proclamar que la República no podía garantizar el orden. El 17 de julio de 1936, parte del ejército se sublevó en Marruecos. En las principales ciudades industriales, la movilización obrera fue inmediata. Los golpistas instalaron un gobierno en Burgos. El 1 de octubre de 1936, el general Francisco Franco fue elegido jefe del gobierno de España, pese a que la República, con Manuel Azaña como presidente, seguía siendo gobernada por las autoridades legítimas. En noviembre, los golpistas llegaron a los suburbios de Madrid. El gobierno republicano se trasladó a Valencia. La resistencia de Madrid republicano fue heroica. La Unión Soviética respaldó a la República, pero la ayuda más generosa fue la de las brigadas internacionales. La batalla de Brunete demostró la superioridad militar franquista. Los nacionales ocuparon Asturias y Santander con ayuda de la aviación de Hitler y tropas de Mussolini. Aún así, el ejército republicano inició una contraofensiva victoriosa en Teruel. Pero en la primavera de 1938, las tropas rebeldes conquistaron Aragón y llegaron al Mediterráneo. La República hizo un esfuerzo desesperado en el Ebro. Fue una de las batallas más duras y sangrientas de la guerra. Las tropas de Franco avanzaron rápidamente por Cataluña. El 28 de marzo de 1939 cayó Madrid. El 1 de abril de 1939, un parte militar anunció que la guerra había terminado, al menos oficialmente. El conflicto había costado más de 100.000 muertos en el campo de batalla, unos 400.000 asesinados o ejecutados. Otros 300.000 españoles partieron rumbo al exilio. La guerra civil significó episodios terribles en ambos bandos, como el bombardeo nazi de Guernica o el enfrentamiento entre comunistas, anarquistas y trotskistas. El saludo fascista, instaurado por el franquismo, marcó a las claras la orientación que seguiría el régimen y el futuro inmediato de Europa. El 1 de agosto de 1936, el canciller del Reich, Adolf Hitler, inauguró en Berlín, ante unos 100.000 espectadores, la 11ª Olimpiada. Más de 4.000 atletas procedentes de 49 países participaron en el desfile inaugural. El régimen nazi aprovechó los Juegos Olímpicos para hacer propaganda de la nueva Alemania. Instalaciones deportivas gigantescas, una organización perfecta y otras parafernalias intentaron convencer que la Alemania nazi era tan fuerte como abierta al mundo.
El deportista de mayor éxito en aquellos Juegos fue el norteamericano Jesse Owens. Ganó 4 medallas de oro, en 100 y 200 metros, en salto de longitud y en relevos 4x100. Con un tiempo récord de 10 segundos y 3 décimas en los 100 metros, fue considerado durante años el hombre más rápido del mundo. La lanzadora de jabalina alemana Tilly Fleischer estableció un nuevo récord mundial de 45 metros 35 centímetros. El estadounidense Earl Meadows venció ampliamente en salto de garrocha. Elevó el listón a 4 metros 35 centímetros. Se inaugura el puente del Golden Gate, todo un símbolo de la ciudad de San Francisco. Se estrena la cantata Carmina Burana de Carl Orff. Los hermanos Gálvez comienzan a correr rumbo a la gloria del automovilismo argentino. El 29 de septiembre de 1938, Chamberlain, Mussolini, Daladier y Hitler, jefes de gobierno de Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania, firmaron los acuerdos de Múnich. Londres y París cedieron la región checa de los Sudetes a Hitler, intentando satisfacerlo. Checoslovaquia, que perdía 29.000 kilómetros cuadrados y más de 3,5 millones de habitantes, no fue consultada y debió doblegarse. El 1 de octubre comenzó la evacuación checa de los Sudetes. Tropas alemanas cruzaron la frontera checa y el mundo como si nada. Ya antes, el 7 de marzo de 1936, Hitler había remilitarizado Renania en contra del Acuerdo de Versalles. Como nadie dijo nada, Hitler siguió adelante y en aras del pangermanismo impulsó el Anschluss y se anexionó a Austria. La consigna nazi de una nación, un imperio, un Führer comenzaba a ser realidad. Los Sudetes pertenecían a Checoslovaquia desde 1919. La mayor parte de su población era de origen alemán. Konrad Heinlein fundó el Frente Patriótico de los Sudetes, que exigía la autonomía de la región, y Hitler lo apoyó con fervor. Exigió a Praga la cesión de los Sudetes o la guerra. Las potencias occidentales hicieron malabarismos diplomáticos. Chamberlain finalmente aconsejó a Praga que cediese ante Hitler para preservar la paz. En septiembre de 1938, Chamberlain mantuvo negociaciones con Hitler. Cuando Praga se avino a la idea de unos Sudetes autónomos, Hitler insistió con la invasión. El Tratado de Múnich procuró evitar la guerra. Aunque Hitler prometió que los Sudetes serían su última reivindicación territorial, el 15 de marzo de 1939 ocupó el resto de Checoslovaquia. Londres y París se rasgaron las vestiduras, pero ya era tarde. Nuevo estilo se impuso en la arquitectura norteamericana. En aras de un perfil funcional y resistente, surgieron edificios de hormigón, cristal y acero. La clara estructura y la sencillez fueron la premisa de la nueva estética. Así, treparon al cielo el McGraw Building y el Rockefeller Center, que alardeaban de crear el máximo de superficie útil en el espacio más limitado. En Alemania, los nazis tenían ínfulas de una mayor solemnidad. La nueva arquitectura alemana volvió a las pompas neoclásicas y al total monumentalismo para que nadie dudase de que el Reich iba en serio.
La pintura y la escultura del Tercer Reich también debieron ser monumentales. Todos los artistas de vanguardia fueron denigrados en público. El colmo fue la exposición de arte degenerado de 1937 en Múnich. La degeneración se llamaba Otto Dix, Max Beckmann, Paul Klee, Kate Kollwitz, George Gross, Vasily Kandinsky, Oskar Kokoschka y muchos otros. Numerosos creadores debieron abandonar Alemania. Para Hitler, el arte debía ser una loa a la superioridad de la raza aria, a los héroes de guerra y al espíritu de combate. Por supuesto, el Führer, con aires decididos y patrióticos, se convirtió en el Apolo del nazismo. En el resto de Europa, el surrealismo siguió soñando maravillas. Dalí pintaba escenas alucinantes protagonizadas por su esposa Gala, donde convergían lo onírico y el absurdo. Marx Ernst y André Breton continuaron explorando el inconsciente y soñando con la revolución. En la Argentina, Victoria Ocampo fundó Sur. Acusada muchas veces de elitista, dio cabida a grandes escritores y difundió en el país las grandes tendencias de la cultura moderna. A todo esto, en el teatro argentino se imponía un actorazo, Florencio Parravicini. Pese a su gran dominio de la escena, prefirió pasar a la historia por sus bromas y su picaresca. El clarinetista Benny Goodman y su orquesta son los primeros músicos de jazz que debutan en el Carnegie Hall de Nueva York. Hans Albrecht Bethe y Carl Friedrich von Weizsäcker descubren un proceso atómico que explica la generación de energía en el Sol. Sigmund Freud muere en Londres, donde se había exiliado perseguido por el nazismo. El barco escuela alemán abrió fuego contra Danzig, el antiguo puerto de Danzig. Comenzaba el ataque alemán a Polonia. Fueron los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de septiembre, tras dura lucha, los polacos capitularon. Hitler ya estaba lanzado en la escala que él justificó como la lucha por el espacio vital en el este. Hitler había intentado chantajear a Polonia. A cambio de Danzig, Berlín le cedería a Varsovia futuros territorios que conquistaría en Ucrania. En marzo de 1939, Polonia rechazó la oferta. Francia y Gran Bretaña se comprometieron a salvaguardar la integridad de Polonia. En respuesta, el 28 de abril, Hitler declaró nulos el Pacto Naval Germano-Británico y el Acuerdo de No Agresión con Polonia. Para tranquilizar a Occidente, el 11 de agosto Hitler le comunicó al secretario de la Sociedad de las Naciones que todo lo que hacía estaba dirigido contra la Unión Soviética. Los aliados occidentales respiraron con alivio, aunque ya nadie dormía tranquilo. El 23 de agosto de 1939, para sorpresa del mundo y decepción de muchos comunistas, Berlín y Moscú sellaron un pacto. Lo firmaron von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán, y Vyacheslav Molotov, su colega soviético. El pacto entre Hitler y Stalin contenía cláusulas secretas que determinaban las esferas de influencia de cada país en Europa Central y Oriental y el reparto de Polonia entre Alemania y Rusia. Hitler justificó su ataque a Polonia con el pretexto de una inminente agresión polaca. Fue muy burdo. Tropas de asalto alemanas con uniformes polacos simularon un asalto a la emisora de radio de Glebitz. Fue la excusa para la invasión. 2 días más tarde, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Aún algunos creían que la hoguera encendida solo ardería en Europa.
En 1939, la guerra se acercó peligrosamente al Río de la Plata. El estuario del río más ancho del mundo fue el escenario de una batalla naval entre el acorazado alemán Admiral Graf Spee y barcos ingleses. Seriamente afectado por el fuego enemigo y sin posibilidad de huir, el Graf Spee buscó refugio en Montevideo con la idea de desembarcar a los heridos y muertos y realizar las reparaciones más urgentes. Uruguay, al igual que la Argentina, aún se mantenía neutral ante el conflicto europeo. Las negociaciones entre el gobierno oriental y los mandos de la unidad alemana fueron intensos. La presión británica se impuso. El comandante germano, el capitán de navío Langsdorff, después de poner a salvo en Buenos Aires a la mayor parte de su tripulación de 1000 hombres, zarpó de nuevo y dinamitó su propio barco. El capitán Langsdorff fue inhumado en el cementerio alemán de Buenos Aires. En 1933 muere don Hipólito. Más de 500.000 de almas acompaña el ataúd donde reposan los restos de Irigoyen. Algunos arrebatan el féretro y lo cargan sobre sus hombros. Al fin y al cabo, el peludo había sido de esos hombres que se rompen, pero no se doblan. En 1933 se había levantado el Cabanac, entonces el edificio más alto de Buenos Aires. En 1934, la calle Corrientes se ensanchó y se convirtió en la que nunca duerme. En 1935, para no ser menos, la 9 de julio sacó pecho y también se ensanchó. En 1935 comenzó a cobrar altura el obelisco porque en 1936 Buenos Aires iba a cumplir 4 siglos. Llevó 60 días levantarlo, pero bastaron segundos para que el porteño lo hiciese blanco de sus bromas. Todavía hoy se discuten las connotaciones freudianas de su erección. Lisandro de la Torre, principal figura de la oposición, denunció el pacto Roca-Runciman y marcó a fuego la complicidad del gobierno, los ganaderos, los grandes frigoríficos y el gobierno británico. El 23 de julio, en plena sesión del Senado, Ramón Valdés Cora disparó sobre Lisandro de la Torre, pero la bala mató por la espalda al senador Enzo Bordaberry. 4 años más tarde, sumido en la depresión, Lisandro de la Torre se suicidó. El rey Eduardo VIII presentó su renuncia al trono de Gran Bretaña al hacerse públicas sus relaciones con la norteamericana Wallis Simpson, 2 veces divorciada. La dimisión de Eduardo VIII difundió por el mundo la leyenda rosa de un rey que abandonaba el trono por amor a una plebeya. Hoy algunos investigadores sospechan de otros vínculos más íntimos, los del enamorado rey con el régimen nazi. El 30 de octubre de 1938, miles de ciudadanos abandonaron sus hogares y colapsaron las grandes ciudades. La radio acababa de anunciar una invasión de marcianos. La ocurrencia había sido de un joven actor llamado Orson Welles. Después del noticiero de las 20, Welles interrumpió de golpe la emisión y anunció que una nave espacial había aterrizado cerca de Nueva Jersey y se disponía a destruir Estados Unidos. A pesar del alboroto y de la irrupción de la policía en los estudios, Orson Welles siguió con su broma hasta el final.
de la Segunda Guerra al 17 de octubre. En el próximo video, mientras la Segunda Guerra Mundial mantiene en vilo al mundo, la máquina de River mantendrá en vilo a la tribuna. Pero el país no se quedará viendo el partido desde el tablón. Un terremoto sacudirá San Juan y en Buenos Aires comenzará a resonar Clarín, todo un toque de atención para los argentinos. Humphrey Bogart, impasible, se hará el duro en Casablanca, pero en el balcón de la Casa Rosada, el coronel Perón le hará un guiño a la historia.